Amado Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y siempre anhelamos ponernos a tus pies, rogándote que nos llenes con tu Espíritu Santo y que seas tú quien nos hable a través de tu palabra. Gracias, Señor, por haber inspirado hace poco menos de 2000 años o poco más de 1900 años atrás, haber inspirado al autor de esta carta a los hebreos para que ponga por escrito esto que es tan necesario para nosotros, para que nos demos cuenta de quién es este tremendo ser que es tu Hijo Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra confianza, nuestro, nuestro Señor, Dios Hijo, 100% hombre, 100% Dios, aquel que vino y que dio su vida por nosotros. Y para nosotros es importantísimo, a través de escritos como este, poder desarrollar más nuestra convicción en aquel en el que hemos creído. Amado Dios, amado Padre, te entregamos este estudio y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 7. Pero antes de empezar propiamente en el capítulo 7 de Hebreos, quería comentarles que en el libro de Génesis, en el capítulo 14, se narra un hecho histórico en tiempos del patriarca o el padre Abraham, quien sería el punto inicial del origen del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, propiamente también del pueblo judío. En esos tiempos, antes de que tuvieran hegemonía los grandes imperios mundiales, existían varios reinos pequeños o ciudades-estado con un rey, y ya desde ese tiempo los reyes muchas veces intentaban conquistar o subyugar a otras ciudades-estado, de tal modo que en tiempos de Abraham había un rey llamado Kedorlaomer, rey de Elam, que tenía preponderancia sobre varios reyes y varios estados, varias ciudades-estado, y tenía dominio también sobre aquellos reyes que estaban en las zonas alrededor de donde Abraham habitaba, los reyes de Sodoma, Gomorra, Zoar, y otros lugares por ahí cerca, también estaban sojuzgados por este rey Kedorlaomer. Pero en un momento determinado se nos narra en el capítulo 14 de Génesis que varios reyes se rebelaron en contra de Kedorlaomer, y este, juntándose con sus aliados, les hizo la guerra, los reconquistó y sometió a varios de estos reyes rebeldes. Leemos en Génesis 14 que el rey de Sodoma, junto con otros reyes más, salió a la guerra contra el rey Kedorlaomer y sus aliados, pero este último venció al rey de Sodoma, al rey de Gomorra y a los demás, y se apoderó de un tremendo botín de guerra, incluidos los ciudadanos, incluidos hombres, mujeres y niños, que serían tomados como esclavos, como era costumbre en esos tiempos, en las conquistas que hacían en esos tiempos. Ahora, como sabemos, el sobrino de Abraham, Lot, habitaba en esos tiempos en Sodoma. Entonces le dieron la noticia a Abraham de que su sobrino Lot había sido llevado cautivo por Kedorlaomer y sus aliados, y de inmediato Abraham armó un ejército, o mejor dicho, armó a sus hombres, un ejército formado con los siervos que trabajaban para él, un poco más de 300 hombres, y organizó una expedición para seguir a los reyes vencedores. Y así se narra que los persiguió hacia la zona norte de Israel, hacia lo que más adelante se llamaría Dan, y luego más al norte todavía hasta el norte de la ciudad de Damasco. Damasco ya existía, lo que sería después la capital de Siria. Y en el relato de Génesis 14 se nos cuenta cómo Abraham, con sus criados, les cayó de noche y los derrotó, y recuperó a toda la gente y todos los bienes que habían sido robados por Kedorlaomer y sus aliados. Y cuando Abraham regresó victorioso, de nuevo ahí en Génesis 14, se nos narra que le salió al encuentro el rey de Sodoma, y luego el rey de Sodoma se hizo a un lado un ratito porque apareció un personaje único y especial que únicamente es mencionado en este pasaje de Génesis y nunca más, sino hasta una breve mención mesiánica en un salmo, en el Salmo 110, y luego en la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, que es la que estamos estudiando. Y ustedes ya se imaginarán de qué personaje estamos hablando. Vamos a leer un pedacito
una breve sección de Génesis capítulo 14, los versículos del 17 al 20. Génesis 14, del 17 al 20, dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. O sea, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, entonces está Abraham regresando y sale el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo. Estos tres versículos, 18, 19 y 20, son lo único que se habla históricamente de Melquisedec en la Biblia. Y luego una breve referencia en los Salmos y luego las referencias en la carta a los Hebreos. Noten que se menciona que cuando sale Melquisedec, se le menciona como rey de Salem. Esto, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos que estamos estudiando el día de hoy, el mismo autor de la carta a los Hebreos lo va a explicar. Lo mencionan como rey de Salem, antiguo nombre de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, y se menciona que sacó pan y vino. ¿Y no nos recuerda esto a alguien? Bendijo a Abraham y Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Curioso que hubiera un sacerdote del Dios Altísimo en tiempos en que aún no había sido dada la ley de Moisés, un sacerdocio muy anterior al sacerdocio de Aarón, de los descendientes de Aarón. Entonces, como dije, esta es la única mención que se hace de este misterioso personaje llamado Melquisedec en todo lo que son los libros históricos del Antiguo Testamento. Luego conocemos la historia, cómo pasaron los años, los israelitas se multiplicaron en Egipto, Dios envió a Moisés le dio la ley para el pueblo de Israel, y en esta ley Dios estableció luego el sacerdocio levítico, que podía ser ejercido únicamente por Aarón, hermano de Moisés, y por los descendientes de Aarón. Sin embargo, más adelante aún, el rey David, como 800 años después de la época de Abraham y de la época de Melquisedec, el rey David, aproximadamente alrededor del año 1000 antes de Cristo, misteriosamente también hace una mención de Melquisedec, la única mención en todo el Antiguo Testamento, aparte de la que hemos leído en Génesis, en el Salmo 110. Y es un salmo que hace referencia al Mesías de Israel y de cómo el Mesías recibe un sacerdocio eterno de acuerdo con el orden de Melquisedec. Entonces, la explicación que ahora nos va a dar el autor de la carta a los Hebreos con respecto a este misterioso personaje y su relación con nuestro Mesías va a resultar verdaderamente apasionante. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 7 y vamos leyendo desde el versículo 1 y todo lo que toca de este capítulo. Hebreos capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces vemos que el mismo autor de Hebreos va a explicar algunos detalles importantes de la correspondencia entre Melquisedec en proyección con el Mesías. Pero aquí ya vamos viendo el énfasis en señalar que Melquisedec, por ejemplo, Melquisedec, su nombre significa rey de justicia. Y nosotros sabemos que Jesús es quien reina con verdadera justicia, además de imputarnos él su justicia a nosotros para que seamos vistos como justos delante de Dios. En Jeremías capítulo 33, versículos 15 y 16, dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo,
y Jerusalén habitará segura, y se le llamará, a ese Mesías se le llamará Jehová justicia nuestra. Curioso, Melquisedec, rey de justicia, Jesucristo, Jehová justicia nuestra. También en Hebreos se hace mención al detalle de que Melquisedec era rey de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, haciendo énfasis en el significado etimológico de la palabra Salem o Shalom, es decir, paz. Como todos conocemos la raíz de esa palabra que significa paz. Y en la proyección hacia el Mesías, Melquisedec era rey de Salem, rey de paz, y Jesucristo es verdaderamente el rey de paz. En Isaías 9:6, también en proyección mesiánica, escrito 700 años antes de Cristo, se nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Hebreos sigue hablando de Melquisedec. Volvamos a Hebreos capítulo 7, continuando en el versículo 3. Con respecto a Melquisedec, menciona que él era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y el autor de Hebreos menciona este detalle de Melquisedec. Con el hecho de que Melquisedec fuera sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuviera principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios y que permanecía sacerdote para siempre, o el Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre, hay dos opiniones con respecto a la existencia de este hombre llamado Melquisedec. La primera era que Melquisedec realmente era un personaje real, cuya existencia fue real, un ser humano, y su oficio de sacerdote del Dios Altísimo era una prefigura mesiánica que se iba a proyectar en Jesucristo. Otra opinión es que Melquisedec haya sido una manifestación del Mesías preencarnado o una cristofanía. Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo de que Abraham se habría de alegrar al ver su día y que lo vio y se alegró. Entonces los judíos en ese momento se molestaron con él y le dijeron: oye, no tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces algunos creen que esa manifestación de Jesús a Abraham en tiempos del Antiguo Testamento pudo haber sido esta aparición de Melquisedec a Abraham. Otros opinan que esa manifestación de Jesucristo fue cuando, unos capítulos después en Génesis, cuando Abraham estaba sentado en su tienda y se le aparecieron los tres ángeles, y uno de esos tres ángeles, uno de esos tres varones, era Jehová mismo, que ese era Jesús preencarnado apareciéndosele a Abraham, que de hecho sí fue. Pero con respecto a las dos posibilidades, yo me inclino un poco más con la primera opción, de que Melquisedec fue un hombre real, pero que tuvo el oficio que se proyectó después en Jesucristo. Pero no descarto la segunda opción. La respuesta completa y total la vamos a tener realmente en el cielo. Como sea, en cualquiera de los dos casos, su mención en Génesis y en Salmos es una clara proyección mesiánica que se cumple en Jesucristo. Y el autor de Hebreos ve el atributo de la eternidad de Cristo alegorizado o figurado o manifestado en Melquisedec. Este atributo de la eternidad de Cristo, el autor de Hebreos lo ve en Melquisedec, donde dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A diferencia del sacerdocio levítico, de los descendientes de Aarón, que debía siempre tener una clara genealogía que demostraba su linaje para poder ejercer el sacerdocio. Los levitas debían demostrar su genealogía para demostrar que eran levitas, y más aún los que eran de la clase sacerdotal dentro de los levitas tenían que demostrar su descendencia, su ascendencia, para poder asegurar que eran sacerdotes y poder ejercer el oficio sacerdotal. Si no demostraban la genealogía, no podían ejercer esa función sacerdotal. En Nehemías, el libro de Nehemías, escrito después del cautiverio en Babilonia, cuando los judíos volvieron a Jerusalén,
Hubo un grupo de levitas que fue excluido del sacerdocio porque no podían demostrar su genealogía. En Nehemías capítulo 7, versículos 63 y 64, dice, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Se dan cuenta que el sacerdocio aarónico, el sacerdocio levita, de los descendientes de Aarón, era necesario que hubiera una descendencia humana, y si no había esa descendencia, se anulaba y se terminaba el sacerdocio. Así que, mientras que para el sacerdocio levítico la genealogía era de vital importancia, para el sacerdocio de Melquisedec no se guarda registro ni de su ascendencia, ni su descendencia, tampoco de su nacimiento, ni de su muerte, como sucede con casi todos los personajes bíblicos, ¿no? Cuándo nació, cuándo murió, pero Melquisedec no, aparece y desaparece de la escena simplemente. Y esto, el autor de Hebreos lo ve como una referencia a la eternidad del Mesías, a la eternidad del Cristo, ¿verdad? Y a la permanencia eterna de su sacerdocio, cumpliéndose lo que es testificado en el Salmo 110, escrito tanto tiempo antes de la carta a los Hebreos. Recordemos que esta carta a los Hebreos que nosotros estamos estudiando ahora fue escrita después de Jesucristo, probablemente el año 60 y tantos después de Cristo, o sea, unos 40, casi 40 años después de que murió Jesucristo, mientras que el Salmo 110 fue escrito casi 1000 años antes de Cristo. Había un gran lapso de tiempo, y sin embargo estas son las tres conexiones de Melquisedec en Génesis, hay aproximadamente 1800 años antes de Cristo, el Salmo 1000 años antes de Cristo y la carta a los Hebreos 60, 70 años después de Cristo. Continuamos en el versículo 4 de Hebreos 7. Dice, considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, todos los levitas son descendientes de Abraham, al igual que todos los judíos descendientes de Abraham, al igual que todos los rubenitas, al igual que todos los gaditas, al igual que todos los descendientes de todas las tribus de Israel, todos son descendientes de Abraham. Recordemos, primero es Abraham, luego Isaac, luego Jacob. A Jacob Dios le cambia de nombre y le pone Israel, y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, y de ahí todos los israelitas. Entre las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, de donde salen propiamente los judíos, y donde después se acoplan otras tribus de Israel y se generaliza el pueblo judío. Versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham había recibido las promesas de Dios y Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El pueblo judío, el pueblo de Israel, le tiene una tremenda veneración a Abraham, al padre Abraham, y por supuesto Abraham es el siervo de Dios, amigo de Dios, en quien Dios inició el pueblo de Israel, en alguien que estaba en su vejez y que ya no tenía esperanza de tener descendencia, pero sin embargo que Dios le prometió que aunque fuera imposible para los hombres, Abraham tendría un hijo y que de ese hijo saldría una nación tan grande y saldría tanta gente como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se puede contar. Entonces, Abraham es sumamente venerado por los judíos. Pero acá el autor de la carta a los Hebreos está explicando que Melquisedec, espiritualmente hablando, era superior a Abraham. Tanto por el hecho de ser Melquisedec quien bendice a Abraham y el hecho también de que Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Versículo 6 nuevamente, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo
perdón, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir que Leví todavía está en los lomos de su padre? Es decir, Leví era bisnieto de Abraham. Es, Leví todavía no había ni nacido, y mucho menos los descendientes de Leví. Pero Abraham, conteniendo, digamos, en su genética, en sus células, lo que en un futuro, 3 generaciones después, sería Leví y los levitas, y después la descendencia, los levitas, por medio de Abraham, le estaban dando diezmos a Melquisedec. Es decir, los levitas pagando diezmos a Melquisedec. Los levitas, donde se encuentran los sacerdotes, que se supone que son los que reciben el diezmo, estaban diezmando para darle a Melquisedec. De esa manera lo plantea, de esta manera tan bien explicada de parte del autor de los Hebreos. O sea, en otras palabras, los sacerdotes descendientes de Aarón, descendiente de Leví, descendiente de Abraham, prácticamente en Abraham le pagaron los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿cuál sacerdocio es superior? ¿El que diezma o el que recibe el diezmo? Y además, como mencionamos, Melquisedec bendijo a Abraham. Y siempre, como un acto de respeto, el menor en jerarquía o el menor en reconocimiento recibe la bendición del mayor. ¿No se han dado cuenta cómo muchas veces en muchas familias el padre de familia o la madre de familia más antiguo, de mayor edad, sea el abuelito, la abuelita, o el bisabuelito, la bisabuelita, o el padre, la madre, depende del grupo familiar, muchas familias tienen la bonita costumbre de bendecir a los hijos, y los hijos se acercan a sus padres con mucho respeto, agachan la cabecita, y muchas veces los padres ponen la mano encima y les dan una bendición. Eso es algo muy lindo. Hace tiempo, cuando con mi esposa íbamos a visitar a su abuelita, a su mamita María, y estábamos ahí en alguna reunión familiar, y muchas veces al despedirnos, su abuelita, muy cariñosa, por supuesto, con ella, con mi esposa, pero también muy cariñosa conmigo, y ella tenía esa costumbre de ponerle la manito en la cabeza, a veces le hacía así, no una señal, pero le decía, que Dios te bendiga, hijita, ¿no? Y a mí también, que Dios te bendiga. Y uno recibe con mucho amor y con mucha ternura la bendición de las personas mayores, y las veneramos, las honramos, y recibimos como de Dios una bendición así de la persona mayor. El mayor bendice al menor. Y en este caso, Melquisedec bendijo a Abraham. Mucho se ha especulado y se especula con respecto a quién será Melquisedec, si realmente es una cristofanía o si fue un personaje que existió antes, en tiempos de Abraham, pero muy mayor a Abraham. Si se hace un análisis exhaustivo de los personajes que sobrevivieron después del diluvio, Noé y sus hijos, el tiempo que vivió Noé, el tiempo que vivió Sem, y los descendientes posteriores de Sem, pero Sem vivió bastante, y es posible que Abraham en sus primeros años haya sido contemporáneo con los últimos años de Sem. Es cuestión de hacer un análisis. Y algunos por ahí deslizaron la idea de que de repente Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Pero esa ya es una especulación que en realidad, como mencioné anteriormente, todo lo sabremos por completo cuando estemos en el cielo. Este tipo de especulaciones interesantes deben quedar como especulaciones interesantes y nunca deben quedar como afirmaciones tajantes, porque cuando en algo que no está escrito uno hace una afirmación radical, entonces puedes caer en un error sectario, como vamos a mencionar en un momento. Continuamos con Hebreos capítulo 7, versículo 11, y sigue el autor de la carta a los Hebreos explicando, y dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Qué importante estas palabras. Muchas cosas cambiaron y no continuaron iguales para el pueblo de Israel, con las persecuciones, con
con la diáspora, con los exilios, con las deportaciones, con la destrucción de Jerusalén en tantas oportunidades y la destrucción del templo, y el templo fue destruido el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel o el pueblo judío desperdigado, y el sacerdocio, el oficio de sacerdocio no se puede llevar a cabo desde que se destruyó el templo, porque no hay donde practicar los rituales y los sacrificios, entonces no hay el oficio sacerdotal hasta nuestros tiempos. Entonces nos dice algo muy interesante aquí en la carta a los Hebreos. ¿Qué necesidad hubiera habido si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto? Porque bajo ese sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. Entonces, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. ¿Cuándo se levantó otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Cuándo hubo ese cambio de sacerdocio? Ahora en los versículos 17 y 21, cuando lleguemos ahí en un ratito, vamos a leer en unos instantes que el autor de Hebreos reafirma lo escrito por el salmista en el Salmo 110, más específicamente en el Salmo 110, el versículo 4, que había sido citado antes por el autor de la carta a los Hebreos. Hemos visto un poquito de esto la semana pasada, en las dos sesiones anteriores, cuando hemos estudiado el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mismo, mencionado en el Salmo 2 como el Hijo de Dios, que es el Mesías, ese mismo en el Salmo 110, escrito por David, se le reafirma: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 6, que vimos en la sesión anterior, Hebreos 6, los versículos finales 19 y 20, donde dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Reafirma: Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y van a haber dos menciones importantes en un momentito, en este mismo capítulo 7 que estamos viendo el día de hoy. Dios hace las cosas perfectas, y Dios estableció que el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, fuera un rey descendiente de David, descendiente de Judá, por supuesto, que gobernaría con un reino universal y eterno. Asimismo, también prometió que el Mesías tendría un sacerdocio eterno. Pero el sacerdocio de la ley era un sacerdocio únicamente para los descendientes de Aarón, que a su vez son levitas. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Solo los levitas, descendientes de Aarón, son los que pueden ejercer el oficio del sacerdocio. Sin embargo, en la perfección de la palabra de Dios y en esa línea armónica que va desde el primer libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos que Dios mismo estableció con juramento en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, 4, que el Mesías tendría el sacerdocio eterno, pero de acuerdo al orden de Melquisedec. Seguimos, Hebreos capítulo 7, versículo 13. Dice: y aquel de quien se dice esto, es decir, Jesús, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio diferente, distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ese era el sacerdocio de los descendientes de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico de los descendientes de Aarón era imperfecto, porque dependía de que hubieran descendientes que reciban ese sacerdocio. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es eterno. Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y quiero aprovechar de mencionar
un error garrafal en la doctrina de una secta religiosa que se autodenomina cristiana. Estoy hablando de la secta de los mormones. Ellos afirman que son la religión verdadera, pues poseen el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón se les confiere primeramente a los jóvenes de entre 12 a 18 años y se les permite servir en diferentes áreas. Literalmente dice en Wikipedia que los miembros de la Iglesia Sud, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como otras confesiones del movimiento mormón, creen que el sacerdocio aarónico fue otorgado directamente a José Smith por medio de Juan el Bautista, el 15 de mayo de 1829. Según los mormones, el sacerdocio de Melquisedec es un paso más en la madurez espiritual. Mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, según ellos, los líderes de la iglesia mormona, dirigen la iglesia y la predicación del evangelio en todo el mundo. Y es imprescindible para que un verdadero mormón pueda llegar a la exaltación para convertirse después de la muerte en un nuevo Dios, junto con su esposa, para fundar un nuevo planeta, así como Adán y Eva. Necesariamente los mormones deben llegar a ese punto de ejercer el sacerdocio de Melquisedec. Para los mormones, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en la actualidad y durante los últimos casi 200 años, es el presidente de la iglesia. O sea, el presidente de la iglesia mormona es el que ejerce el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Según ellos, el sacerdocio de Melquisedec fue restaurado en 1829 cuando los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan se lo confirieron a José Smith, el fundador de los mormones, que tuvo más de 15 esposas y entre ellas menores de edad. Esto es aberrante por todos lados, ya que el sacerdocio levítico de Aarón es de acuerdo a una descendencia física. Entonces nadie, de acuerdo a las escrituras, nadie que no sea descendiente de Aarón, demostradamente, puede ejercer el sacerdocio levítico en la religión hebrea. Y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio únicamente mencionado en Génesis, en Salmos y en esta carta a los hebreos, y únicamente se le puede atribuir a Jesucristo como un sumo sacerdote único y eterno. No se pueden inventar doctrinas o enseñanzas en torno a estos sacerdocios, más allá de lo que está revelado en las escrituras. Claro, los mormones tienen nuevas revelaciones en sus nuevas escrituras. Para ellos, el libro del Mormón es un nuevo evangelio. En realidad es un evangelio diferente. Si uno enseñara cosas distintas y cada uno quisiera enseñar cosas distintas a lo que está revelado en las escrituras, entonces se cae en la invención de una nueva religión. Pero volvamos, continuemos con el versículo 18 de Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nuevamente reafirmamos varias cosas, pero entre ellas la revelación que tuvo Pablo para comprender realmente el sentido de la ley. Me refiero a Pablo por sus escritos, no especialmente aparte del autor de esta carta a los hebreos. Pablo, que era un tremendo conocedor de la ley, como fariseo que fue y estudioso que fue, comprendió por revelación de nuestro Señor Jesucristo la gracia contenida y el verdadero significado de la ley. Que la ley no sirve para salvar, sino para mostrarnos que somos pecadores e incapaces de cumplirla. Y de esa manera es que la ley se torna débil e ineficaz, no por sí misma, no por la ley misma, sino por causa del ser humano que es incapaz de cumplirla a cabalidad. De esta manera, la ley cobra un verdadero sentido cuando nosotros no podemos cumplirla, estando perdidos en nuestros pecados, y eso nos demuestra que necesitamos un Salvador. Un Salvador que sí cumple con todas las satisfacciones de la ley, con todas las estipulaciones de la ley. Y cuando nosotros dependemos de ese Salvador, es que en Él
Nosotros podemos ser libres y sin culpa de todas las acusaciones que la ley demuestra que somos pecadores. La ley nos lleva al Salvador. En ese sentido, la ley es buena, santa y perfecta, pero la ley no salva. La ley nos muestra como un espejo quiénes somos y nos muestra lo pecaminosos que somos, y el Espíritu Santo nos da convicción y nosotros somos conducidos al Mesías. Ahora, parece increíble que teniendo el testimonio de la palabra de Dios en escritos como este, como la carta a los Hebreos, o también las cartas de Pablo, la carta de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Gálatas, y aún así hay gente dentro del cristianismo que quiere hacerse esclava de la ley de Moisés y que busca convencer a los demás, no solamente en los tiempos de Pablo, sino también en nuestros tiempos. Buscan convencer a los demás de que para ser un buen seguidor de Jesucristo tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar las fiestas y los rituales judíos y otros mandamientos más, incluyendo abstenerse de alimentos, que si no guardas el Shabbat y las fiestas, entonces no eres un verdadero cristiano y cuando Jesús venga por su iglesia, tú no vas a ser tomado porque no estás preparado como una virgen prudente celebrando las fiestas judías. Además de la consabida cantaleta de que solamente son verdaderos cristianos aquellos que pronuncian Yeshua. Quiero pronunciarlo con mucho respeto, mi Señor Jesús, Yeshua o Yeshua, Hamashiach, con el mayor de los respetos, pero no depende de la pronunciación del nombre de Jesús, si lo pronunciamos como lo pronuncia un peruano, o como lo pronuncia un norteamericano, o como lo pronuncie un chino, o como lo pronuncie un francés, o como lo pronuncie un aguaruna, o como lo pronuncie quien sea alrededor del mundo. Cada uno va a tener su conformación fonética para pronunciarlo a su manera, pues, y con el paso de los años. Entonces, si nosotros decimos Jesús, si no decimos Yeshua en lugar de Jesús, el Señor, nuestro Dios, no nos va a hacer problemas por eso a la hora de salvarnos. Millones, muchos millones de seres humanos ya son salvos en el reino de los cielos y nunca pronunciaron la palabra Yeshua, sino que creyeron en el nombre de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Bueno, nuevamente, volviendo al versículo 18. Pero antes de volver, repitiendo, el versículo 18, Hebreos 7, 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Recuerdan el tema principal de la carta a los Hebreos? De que Jesús es mejor en todo, y todo lo que hace Jesús es mejor. Y Jesús es en sí una mejor esperanza. Si los hombres y mujeres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento tenían esperanza de un Salvador, llegó el Salvador en el Nuevo Testamento y Jesús es una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, es decir, los sacerdotes levíticos en la ley, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con el juramento del que le dijo en el Salmo 110, versículo 4, y lo cita el autor de los Hebreos, en este versículo 21 de Hebreos 7, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Siempre, Jesús es superior, Jesús es mejor, y todo lo que Él hace es superior y es mejor. Dios nos dio el antiguo pacto de la ley, pero Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo para darnos un pacto superior, un pacto mejor. Ese pacto mejor es el Evangelio, las buenas noticias. Si tuviéramos que salvarnos por cumplir la ley, esas serían malas noticias. Para mí serían pésimas noticias, porque no la hago. Si tuviera que salvarme por cumplir la ley, por cumplir perfectamente los mandamientos, no lo voy a lograr. Pero en Cristo sí lo logro, en Él, en Cristo. Cristo a través mío, yo a través de Él, yo en Cristo, yo escondido en Cristo. El Señor Jesucristo cumplió a la perfección toda la ley y me imputó su perfección y su justicia. Yo nunca podría presentarme ante Dios tratando de justificarme a mí mismo en algo, en absoluto. No lo lograría. Pero es en el Hijo amado en quien soy acepto delante de Dios. Fue Jesucristo quien cumplió con la ley en representación nuestra ante Dios, pagando por nuestros pecados
y dándonos, por medio de Él mismo, salvación del pecado y además vida eterna. Versículo 23. Los otros sacerdotes, es decir, los sacerdotes descendientes de Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, moría un sumo sacerdote y entre su descendencia se escogía otro sumo sacerdote. Pasaban unos años, moría el nuevo sumo sacerdote y se elegía otro sumo sacerdote y así, y así, y así. Se iba pasando el sumo sacerdocio en herencia en el Antiguo Testamento. Versículo 24. Mas nuestro Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es eterno y su sacerdocio es para siempre y nunca cambiará. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está el oficio sacerdotal. Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Jesucristo se acercan a Dios. Y ahí está el oficio sacerdotal. Por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios. Y por medio de Jesucristo podemos dirigirnos directamente a nuestro Padre. Podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y contarle nuestros problemas, y contarle nuestras cargas, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle que nos ayude, y sentarnos en su trono de gracia, sentarnos en su regazo, a los pies de nuestro Padre, pidiéndole su misericordia y su gracia. Y todo ello lo podemos hacer directamente por nuestro Señor Jesucristo. Así cumple la función sacerdotal. También dice, viviendo siempre para interceder por nosotros. Somos salvados perpetuamente a todos los que por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios, y también nuestro Señor Jesucristo siempre intercediendo por nosotros. Jesús, y esto sí es radical, Jesús es el único medio de salvación para que los seres humanos puedan llegar a Dios. Juan 14:6, todos lo sabemos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay algunas personas que tendenciosamente quieren cambiar la frase. Cuando tú les dices, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y algunos quieren decir, no, es que Jesús dijo, yo soy un camino. No, Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Yo no acudo a Dios por medio de otros intermediarios, sea la Virgen María, sean los santos, sean hombres y mujeres de Dios que Dios sabe si tuvieron vidas santas y dignas y hermosas, que fueron personas que honraron a Dios, que amaron a Dios, que temieron a Dios y que ahora están en la presencia de Dios. Pero no puedes recurrir a nadie para tratar de que interceda por ti ante Dios, a nadie que haya fallecido. Nuestro único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero además de salvarnos perpetuamente, nuestro Señor Jesús nunca nos deja solos. Siempre está abogando por nosotros. Nos da fuerza, nos ayuda a pelear la buena batalla de la vida que queremos tener, nuestra vida en Cristo, hasta que Él venga por nosotros cuando nos toque la hora de partir. Versículo 26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, como los sacerdotes descendientes de Aarón, no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto, el sacrificio, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, que se encuentra en el libro de Salmos, o sea, está en las escrituras hebreas, para que nadie diga de que esto es un invento del Nuevo Testamento. Está en las escrituras hebreas, en el libro de Salmos, Salmo 110, versículo 4. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley,
establece al Hijo hecho perfecto como sacerdote para siempre. Así que el primer sumo sacerdote, de acuerdo con la ley de Moisés, fue Aarón, el hermano de Moisés, por designio de Dios, y eso se respeta. Pero Aarón estuvo muy lejos de ser perfecto. ¿Recuerdan la historia en Éxodo? Cómo Aarón permitió la idolatría al becerro de oro en el desierto. También cuando Aarón junto con su hermana María conspiraron contra Moisés y estuvieron hablando mal en contra de Moisés. Entonces, así todos los sacerdotes y todos los sumos sacerdotes descendientes de Aarón fueron simples seres humanos imperfectos, que no solo tenían que ofrecer ofrendas a Dios por los pecados del pueblo, sino que primero tenían que ofrecer ofrendas por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y hay una tremenda diferencia, porque Jesucristo no tenía que ofrecer ofrendas por sus propios pecados porque Jesucristo nunca pecó, y se da testimonio de esto, sin punto de comparación. Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, como menciona aquí la carta a los Hebreos, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y es importante el testimonio que siempre las Escrituras nos dan acerca de la santidad, la inocencia y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en efecto, comía con pecadores, se acercaba a los pecadores, pero para salvarlos, para extenderles su mano amorosa de salvación, nunca para condescender con sus pecados. Muchas veces decimos, Jesús te acepta tal como eres, te acepta tal como eres para que te arrepientas y cambies, no para que te quedes tal como eres siempre. Y si Jesús puede salvar a quien sea, y Jesús quiere recibirnos a todos como estamos para cambiarnos. Yo no tengo que esperar primero a cambiar para luego acercarme al Señor. Si primero voy a esperar a cambiar, a dejar atrás los pecados, para después acercarme a Jesús y entregarle mi vida, nunca lo voy a lograr. En un estado pecaminoso no voy a poderlo hacer. Arrepentirme y limpiarme de mis pecados yo mismo para después acercarme a Dios, eso no lo voy a poder hacer nunca. Lo que Jesús quiere es que primero nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos, le pidamos perdón y le entreguemos nuestra vida. Y luego Él empieza amorosamente a obrar en nosotros los cambios para hacer de nosotros nuevas criaturas y que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, que realmente nazcamos de nuevo. La palabra que es traducida acá como Jesucristo fue hecho más sublime que los cielos. La palabra traducida como sublime, en la frase hecho más sublime que los cielos, es la palabra upselos, que significa el más elevado, el más alto, el más estimado en los cielos. ¿Y quién puede ser más elevado, alto y estimado en el reino de los cielos que el mismo Hijo de Dios? Su sacrificio fue una vez y para siempre, y su sacerdocio es eterno. Así que, como estamos viendo constantemente en esta carta a los Hebreos, los creyentes consideremos a quién hemos entregado nuestras vidas para reconocerlo como Señor y Salvador. Consideremos la grandeza de nuestro gran sumo sacerdote con un sacerdocio eterno establecido con el juramento de Dios según el orden de Melquisedec. Y si alguien, quizás alguien que escuche este mensaje después, por Facebook o por YouTube, si aún no has entregado tu vida por completo a Jesús, un consejo de amor. No habrá en la vida decisión más importante y sabia que puedas tomar que la de reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, para que por medio de Él tengas comunión con tu Creador y tengas seguridad en esta vida y esperanza de la vida eterna, tranquilidad espiritual y paz, la paz que el mundo no da. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra tan linda y tan profunda al mismo tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos acceder en esta carta a los Hebreos, en este capítulo 7, esta comparación que hace el autor de manera tan sabia, guiada por tu Espíritu Santo, con respecto a Melquisedec, con tu Hijo Jesucristo, y cómo desentraña el misterio de este personaje únicamente nombrado en Génesis y luego mencionado en el Salmo 110, y luego cómo se nos explica que es a través de ese sacerdocio anterior a la ley, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote para siempre.
por medio de quien, amado Padre, tenemos entrada a ti. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias porque no fue un sacrificio pequeño. Te damos gracias porque tu Hijo Jesús lo dio todo y derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a todos los que somos creyentes, a los que somos seguidores de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tomar muy en cuenta todo lo que tu Hijo Jesús ha hecho por nosotros y quién es nuestro tremendo y poderoso Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Te damos gracias porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Gracias, amado Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Bendice a todos los que estamos en este momento estudiando juntos tu palabra y a todos los que la escuchen después. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.